Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo, de leydeatraccionyabundancia.com. Hoy os quiero hablar de la liberación emocional después de un aborto, de la necesaria liberación emocional. Muchas mujeres que llegan a mi consulta han tenido un aborto en algún momento de su vida, antes de tener hijos o después, o en vez de, o en su matrimonio o fuera del matrimonio, de muchas maneras. En muchos casos veo que estos son informaciones que se ocultan porque son un shock emocional importante en unos casos, por vergüenza en otros casos, en otros casos veo un componente emocional importante de culpa. Entonces, ha ocurrido un aborto en tu vida, ya sea voluntario, provocado o ya sea espontáneo, ya sea no querido, ¿vale? Ha habido un aborto. Lo primero que tenemos que saber es que quedan unas energías en el interior de la mujer por este proyecto de vida que no ha llegado a nacer, pero que se encargó, que se gestó, que tuvo un tiempo en nuestro interior, pues un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea. Luego, ahí hay unas energías. La mujer que ha tenido que ha vivido un aborto, tiene que entender que esas energías no le vienen bien, que se tiene que liberar de esas energías. Bueno, todas las mujeres que vienen a mi consulta y que yo hago una serie de preguntas y pongo un cuestionario y digo, a ver, ¿qué es lo que te trae a mi consulta? ¿Cuál es el conflicto emocional, físico? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas tener? ¿En qué aspectos deseas vivir mejor o sanarte? Entonces, un montón de las preguntas que hago es si has tenido abortos. También es importante saber si tu madre ha tenido abortos antes que tú. Bien. Para ser felices, para vivir bien esta vida, tal y como os repito mucho en los últimos vídeos, de hecho ya esta pizarra ya la he tenido en los últimos 3 vídeos, porque es un esquema básico, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y entender que tenemos programas propios o heredados, creencias limitantes y empoderantes, podemos tener emociones bonitas, positivas, de amor, pero también tenemos muchas veces bloqueos emocionales y energías. Bueno, pues en este tema de las energías, que viene un poco en el asunto del chakras, meridianos, el aura, también aquí en este tema de las energías puede haber yacientes. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra madre ha tenido un aborto antes de nosotros? Que podemos llevar un yaciente horizontal, porque esa energía que quedó en nuestra madre de ese proyecto de vida no nacido va a unirse al nuevo proyecto de vida del siguiente hijo. Por lo tanto, tener un yaciente horizontal no nos viene bien. También podemos tener casos de yacientes verticales. Pero bueno, ahora estoy en concreto con la mujer, con la persona que ha tenido un aborto y que tiene que liberarse emocionalmente y energéticamente para poder vivir su vida mejor. Y si luego va a tener hijos, tiene que hacer este trabajo por las posibles consecuencias que puede tener en los hijos posteriores, que se les juntan estos proyectos de vida. Entonces, os hablaba antes de la culpa. La culpa no nos viene bien, la culpa agrava todo esto, la culpa produce ruina, produce pobreza, la culpa no nos deja hacer bien la vida, nos corta la creatividad. La culpa simplemente es una emoción, no debemos de luchar contra las emociones. Tenemos que entender que cada emoción tiene un mensaje. Entendido el mensaje, tenemos que intentar pasar a sentirnos bien. También tenemos que ocuparnos de todas las cosas, no preocuparnos, pero también tenemos que ocuparnos. Entonces, todas las mujeres que pasan por mi consulta, que me cuentan, que yo me entero, que yo veo que han tenido un aborto en su vida o que han sido nacidas después de un aborto que ha tenido su madre, a todos les pido que hagan un ejercicio importante, un ejercicio de liberación de esas energías que hay dentro de ti. Este ejercicio para las madres que han tenido un aborto, ya es distinto para los que tienen un yaciente horizontal o vertical, que eso es otro asunto. Este tema para las madres, para las mujeres que han tenido un aborto, este tema pasa por entender cómo funciona todo. Realmente todo pasa por entender, aceptar, agradecer, amar.
Entender cómo funciona todo. Esto evita sentir culpa. Entender que lo que pasó fue lo mejor que podía pasar, pasó lo que tenía que pasar, siempre somos la mejor versión de nosotros mismos en todo momento, acorde a la información que tenemos y a la situación de vida que vivimos. Por lo tanto, culparse no merece la pena. Hay que entender que la culpa tiene un mensaje de sientes que no has hecho algo bien, ya está, recibido, vale. No nos tenemos por qué machacar para toda la vida, que es algo que pasa muchas veces. Bueno, entonces, esa energía que hay en el interior de una mujer que ha tenido un aborto, hay que liberarla. Hay que hacer un ejercicio que yo me encargo de dar la información necesaria y de hacer todo el proceso y de informar de todo el proceso que deben de llevar para vivir esto. Hay que aceptar ese hijo que no llegó a nacer. Hay que entender que esa energía está ahí. Hay que reconocer a ese proyecto de vida no nacido. A través de una meditación que yo facilito, se procede a realizar todo este proceso y al final de ese proceso se produce la liberación de esas energías. Así conseguimos tener una vida mejor, conseguimos poder hacer nuestra propia vida, nuestros propios objetivos, conseguimos andar por el camino que tenemos que andar. En la medida en que llevamos otras energías que no son nuestras, en la medida en que tenemos cerrados los chakras, o que tenemos entes adheridos al aura, o que tenemos cualquier cosa que nos afecte energéticamente en negativo, en la medida en que tenemos todo esto, nos es muy difícil andar por el camino que nos interesa, que nos viene bien, andar por nuestro propósito de vida y brillar en nuestra propia estrella. Por lo tanto, la liberación emocional después de un aborto es necesaria, existe, es posible. Es un trabajo que no tiene nada que ver con la culpa, que va en dirección opuesta a lo de sentir culpa, todo lo contrario. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo que yo dirijo para las personas que vienen a mi consulta a realizar otras cosas, pero que se detecta, porque yo siempre lo pregunto, que se detecta, que se ve, que muchas veces las personas vienen a mi consulta porque tienen un objetivo. ¿Objetivo cuál es? La sanación total y completa de un síntoma físico o de un síntoma emocional o de un síntoma energético. Entonces, en el cuestionario que yo realizo, esta es una de las preguntas que se realiza. Bien, entonces, las mujeres que han tenido un aborto, ya haya sido provocado o espontáneo, no tienen que sentir, no les viene nada bien, no es práctico, no es útil sentir culpa. La culpa te arruina la vida de muchas maneras. La culpa es incapacitante, la culpa te lleva a espirales negativas que no te llevan a ningún sitio bueno. Yo he vivido una experiencia importante de años y años de culpa y aquello me llevó fatal, a un sitio de depresión total, a un agujero profundo que cavé yo mismo, etcétera, etcétera. Luego, por lo tanto, hemos tenido un aborto, una mujer que esté viendo este vídeo, a ti, me dirijo a ti, has tenido un aborto, pues ya está, lo que pasó, pasó. Ahora tienes que pensar en recuperarte mentalmente, físicamente y emocionalmente. Hay un trabajo muy bonito. Todas las personas en mi consulta son dirigidas que han tenido un aborto son dirigidas para realizar ese trabajo. Ese trabajo es liberador. Una de las palabras mágicas que vamos a usar ya de ahora en adelante en la vida es liberar bloqueos, liberarnos de programas transgeneracionales propios o heredados, liberarnos de creencias limitantes, liberarnos de energías que no son nuestras, que están adheridas a nuestro aura, o que liberar. Todo esto tienes que entender que hay un trabajo constructivo posible. Luego, además, que has tenido, que puedes llevar un yaciente encima horizontal o vertical, ya ese es otro asunto. También os hice en su día un vídeo de yacientes horizontales y verticales, que lo podéis buscar por ahí, o me lo podéis pedir y yo os lo facilito. Cuando tenemos un yaciente que puede ser un hermano anterior a nosotros que no llegó a nacer, eso es como llevar en la mochila emocional de la vida, que tenemos una mochila siempre, es como llevar un peso mayor, como llevar algo agarrado, que nos impide andar con toda la agilidad y toda la energía de que podríamos disponer. Disponemos siempre de energía ilimitada,
Sin embargo, algunas veces nos vemos que no avanzamos todo lo bien que podemos, que nos gustaría, todo lo bien que queremos, porque tenemos cosas que nos impiden, que nos bloquean, ¿vale? Como pueden ser energías de otros proyectos de vida, de otras personas, de otros entes, como pueden ser programas heredados de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, como pueden ser creencias limitantes, como puede ser esto. Entonces, liberación emocional después de un aborto. Importante, imprescindible, necesario. Hay que evitar totalmente la culpa y hay que tirar para adelante con positivismo y de una forma constructiva. Me alegro mucho de haber compartido esta información con vosotros. Ya sabéis lo que siempre os digo, podéis suscribiros al canal, podéis darle a me gusta, podéis compartir esta información valiosa y liberadora con cualquier otra persona, podéis suscribiros al canal. Un comentario positivo siempre es bien recibido. Un abrazo grande y hasta pronto. Adiós.